Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el regalo del descanso nocturno, de que tú reparas nuestras fuerzas. Gracias porque nos permites tener un descanso reparador después de jornadas intensas. Y gracias porque ya nos dispones desde temprano a nuestras actividades cotidianas. Y en este momento a poder ofrecer nuestro servicio a nuestros hermanos. De forma especial que podamos ubicar la importancia del mandamiento de amarte a ti y de amar al prójimo. Pero junto con el amarte a ti y amar al prójimo, hoy concédenos el regalo de saber escuchar. Danos, Señor, la luz de tu palabra. Bien, hoy el texto del Evangelio hace referencia al texto del Deuteronomio. El Señor lo hace presente uniendo con otro mandamiento que viene en el texto del Levítico. Y este texto se conoce como el Shema. Shema significa escuchar, escucha Israel. Y quiero recomendarles dos textos para su lectura que les pueden ser útiles. El primero es de Carlos G. Vallés, un sacerdote jesuita. Este texto, pues, la verdad, lo van a disfrutar mucho, aunque yo lo leí, debí haberlo leído hace unos 30 años, 25 años, no sé. O sea, ya era sacerdote cuando lo leí. Es un texto que sigue muy actual, que habla de esa dinámica de las relaciones humanas. En ese texto, Carlos G. Vallés narra aquel momento en donde va una joven a pues, pedirle un consejo sobre su relación con sus papás. Y bueno, aquella joven que estaba frente a Carlos, frente al padre Carlos G. Vallés, pues le dice que tiene conflictos con sus papás, que no se siente comprendida. Y la mujer dice a Carlos que traía un pañuelo en las manos. La joven, una joven, dice, una joven atractiva, una joven con la belleza de la juventud. Y pues era una joven con buena presencia, pero muy compungida, una joven muy quebrada por dentro. Dice que le pregunta estratégicamente, oye, ¿quieres a tu papá, a tus papás? Dice que ella cuando le decía, sí, sí, los quiero, padre, y apretaba el pañuelo. Y les vuelve a preguntar, o sea, cuando ve ese gesto, le vuelve a decir, oye, ¿realmente quieres a tus papás? Y ella otra vez aprieta el pañuelo y dice, sí, padre, los quiero mucho. Y bueno, ya él le dijo lo que le estaba expresando con el lenguaje corporal, que era más allá del lenguaje fonetizado, el lenguaje de su comunicación. Y le dice, oye, vamos a platicar más despacio, hay cosas que no están bien con tus papás, esa dinámica de las relaciones humanas, como se llama el texto. Y entonces ya, bueno, empezó ella a hablar de una serie de situaciones no adecuadas, donde se sentía tratada injustamente, y algunas actitudes hasta de humillación que ella experimentaba por unos papás muy rigoristas. Dice Carlos G. Vallés, la muchacha era buena muchacha, pero a veces los papás van más allá del ámbito de, de la exigencia y llegan el momento en que van cansando a los demás. Entonces, te comento esto porque Carlos G. Vallés dice que hay que aprender a escuchar con los ojos. Hay que aprender a escuchar con los ojos. Y efectivamente, bueno, se trata de escuchar. También este libro de Ernesto Sábato, el libro se llama El Túnel, un libro escrito allá por los años 50, creo que en 1948, pero un texto clásico que habla de las relaciones humanas. En este libro, Ernesto Sábato habla acerca del ser humano que se siente como en un túnel, donde ve a todos los demás a través de esa pared de cristal, pero se siente que les grita y nadie le escucha. Pues habla acerca de esa complicación para poder comunicarnos o para que alguien nos escuche. Y recuerda que las dificultades
en la comunicación no tan solo es de quien habla, sino de quien escucha. A veces quien trata de hablar tiene la mejor disposición y realmente conozco personas que han buscado la luz de Dios para decir las cosas, pero el otro se convierte, haz de cuenta, en una especie de montaña inexpugnable, una montaña simple y sencillamente inaccesible, donde esas palabras van subiendo, pero se agotan y se van para abajo. O sea, porque el otro no es capaz de escuchar. Tú tratas de hablar, pero el otro no te escucha. Vamos a hablar acerca de la escucha. Adelante, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo. Y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí podremos hablar acerca del fundamento del Antiguo Testamento. Recuerda la ley, que era la Torá, y los profetas, como dice al final, que es lo de Nevi'im. Acuérdate que la Tanakh era la escritura para el pueblo judío. En esto se funda toda la ley y los profetas. Torá, la ley, Nevi'im, que es los profetas, libros proféticos, y los Ketubim, que son los otros escritos, entiéndanse como los sapienciales. Acuérdate del capítulo 24 de San Lucas, donde los discípulos de Maús ven aquel extraño, eres el único extranjero, aquel peregrino, aquel hombre en tránsito, y dice que le fue explicando todo lo que estaba escrito sobre el Mesías, empezando por la ley y siguiéndolo por los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento, dice el Señor, en estos dos mandamientos se fundan todo el Antiguo Testamento. El primero: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento: ama al prójimo. Pero yo subrayaría que más allá de amar a Dios y amar al prójimo, el mandamiento es precisamente el Shema, es ese escuchar. Y bueno, adelante, sobre todo ubica que a lo largo de la Escritura se reitera esta invitación del Señor, que el que tenga oídos para oír, que oiga. Y en realidad pocas afirmaciones bíblicas hermosas que brotan de los labios de Cristo tienen tanta reiteración, tanto respaldo a lo largo de la Escritura. Aquí puedes ubicar Mateo 4:23, Mateo 13:9-18, Marcos 11:15, Marcos 7:14, 23, el texto de Apocalipsis 2:11, y bueno, concluyen los textos de la palabra de Dios: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque en realidad algunos, aunque tenemos oídos, no escuchamos. La pregunta es esta, o sea, el Shema, escucha. O sea, ¿cuál es el mandamiento? Escucha, escuchar, escucha a tu Dios. O sea, ¿realmente escuchamos? Recuerda, bueno, que estamos ante el elemento primordial de lo que significa la fe cristiana. O sea, todas las religiones, todas, excepto el judaísmo, hablando del Antiguo Testamento, y hablando del cristianismo, hablando del Antiguo y Nuevo Testamento, pero todas las religiones se basan en lo que se llama la experiencia de Dios. O sea, y bueno, Dios así nos hizo. O sea, podemos tener experiencia de Dios, somos aquel homo capax dei, somos capaces de Dios. O sea, Dios nos dio la capacidad de poder tener experiencia de Él. Y alguien podrá decir: oye, padre, ¿y los chinitos pueden tener experiencia de Dios? Sí, porque Dios nos dio ese regalo. Y el africano también, y el australiano también, y el habitante de Alaska sí, y el de la Siberia también,
y el de la Patagonia también. Y allá, el que esté, no sé, en Myanmar, ahora que está esta situación tan dolorosa, también. O sea, la experiencia de Dios es una experiencia humana digamos, que ubica al ser humano como el homo religius, el hombre religioso. O sea, más allá de ser el homo sapiens, el hombre pensante, o sea, tenemos obviamente ese regalo de ser el homo religius, el hombre religioso. Todo ser humano de cualquier parte del mundo, porque Dios nos dio el regalo, podemos tener la experiencia de Dios. Ahí se basa la experiencia religiosa de todos los pueblos. Solamente que aquí es donde se marca una diferencia. ¿Qué es lo que hace diferente al judeocristianismo de cualquier otra manifestación religiosa que hay en cualquier pueblo? Recuerda que la misma iglesia reconoce en el imperio helénico cristianos anónimos. O sea, cuando se habla de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, cuando se habla incluso de los grandes pensadores, o sea, nosotros reconocemos que las semillas del verbo, que son las semillas de la verdad, están sembradas a lo largo, a lo ancho, en este horizonte amplio del mundo entero. Y la iglesia dice, San Justino dice, eran cristianos anónimos, no se dieron cuenta, pero todo el que tiene bondad, verdad, belleza, justicia en su corazón, son cristianos anónimos. Y Dios los va a tratar bien, o sea, los ama. Entonces, toda experiencia humana, la experiencia religiosa o la experiencia de Dios es lo que hace que se funde la religión. Voy a poner el ejemplo. O sea, nuestro pueblo azteca, hablando de un término genérico, puedo hablar del pueblo maya, puedo hablar del pueblo totonaca, puedo hablar, o sea, puedo hablar de cualquier expresión de nuestros ancestros de esta nación santa. O sea, el prehispánico, el azteca, quedemos en los anáhuatl, en los aztecas, ellos tenían experiencia de Dios y su religión se basaba en la experiencia de Dios, porque Dios le dio al corazón humano la capacidad de abrirse a la trascendencia. Pero otra vez vuelvo, lo que no tienen todos los demás pueblos, y sí tiene el judeocristianismo, y en el judeocristianismo incluyo al pueblo judío, que son nuestros hermanos mayores o los antecesores, la plenitud llega en Cristo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que cualquier religión se basa en la experiencia religiosa y el cristianismo se basa en la revelación. O sea, Dios nos ha hablado. Entonces Dios se revela. Pero a este Dios que habla hay que escucharle. El mandato es escucha. Shema, escúchame. Estoy hablando. En la religión judía y en la cristiana, la revelación de Dios ha sido en esencia la palabra divina dirigida al hombre. Dios nos ha hablado. Se trata de un Dios que ha descorrido el velo. ¿Qué es descorrer el velo? Revelarse. Que antes ocultaba su rostro. Y este Dios que ocultaba su rostro, de repente nos dejó ver su rostro. Y claro, dice San Pablo lo que ya vimos en 1 Corintios. Ahora vemos como un mal espejo. O sea, aun cuando vemos su rostro todavía, o sea, no porque Él no nos haya revelado, sino porque tú y yo, nuestra capacidad no alcanza a comprender toda la grandeza de Dios. Y dice por eso 1 Corintios, capítulo 13, del versículo 8 al 13. Ahora vemos como un mal espejo, pero cuando venga la plenitud, veremos a Dios tal cual es, cara a cara. Pero aún así, se trata de un Dios que ha descorrido el velo, que ocultaba su rostro, la comprensión humana, y que se ha revelado, y en esa revelación Dios nos da su autoapertura. O sea, Dios por sí mismo se abre la autoapertura. Eso es la revelación. ¿Y qué la escucha? La autoapertura del hombre. O sea, la autoapertura de Dios necesita de la autoapertura del hombre. Adelante. Aquí lo importante es saber que lo esencial de la vida cristiana es un Dios que nos ha hablado. Por eso, en 1 Corintios, que hablando del Salmo 115, se hace la alusión de todo lo que no es el Dios revelado. Son ídolos falsos que tienen boca, pero no hablan, tienen oídos y no oyen.
tienen ojos y no ven. Dice que sean igual los que los hacen. Así dice el Salmo 115, versículo 5, y 1 Corintios 12, versículo 2. O sea, todas las otras expresiones religiosas son dioses mudos. Dios, el Dios en quien creemos, no es mudo, nos ha hablado. Y bueno, el rasgo característico de Dios es la autoapertura, que es el hablar, el revelarse, el comunicarse. Dios ha hablado a los hombres, Dios se ha comunicado, Dios ha revelado su rostro. Y entonces, bueno, en la palabra de Dios, lo esencial pues, es el dabar. Dabar significa palabra. El dabar, la palabra, que en el griego se dice logos. Es el logos, el dabar. O sea, Dios ha pronunciado su palabra. Y entonces, bueno, esa palabra llegó el momento en que se encarnó. Se hizo hombre. Se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre inmaculado de nuestra Madre Santísima. Y entonces plantó su tienda entre nosotros, puso su morada entre nosotros, y entonces hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque la ley nos vino por Moisés, pero la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Juan capítulo 1 del versículo 14 hasta el versículo 18. Entonces Dios habla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Shema. Adelante. Hace falta escuchar. Y en este caso, nosotros que escuchamos, pues esa palabra que Dios ya ha pronunciado la conservamos. Para que no se nos olvide que Dios ya nos habló. Entonces, el cristianismo, a diferencia de cualquier expresión religiosa, salvo el judaísmo, que son nuestros antecesores, el cristianismo, a diferencia de cualquier expresión religiosa, llámese africana, azteca, de la Amazonia, llámese australiana, llámese asiática, llámese como se llame. O sea, la expresión o la experiencia de toda religión se basa en la experiencia religiosa, mientras que nosotros tenemos el fundamento en la revelación divina. Por eso, acuérdate que los hermanos musulmanes nos llaman la religión del libro. Así nos llaman los hermanos musulmanes. La religión del libro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una revelación que entonces, al tener esa revelación, la parte más alta, al llegar a la plenitud de los tiempos, o lo que dice Hebreos 1:1 al 3, muchas veces, de muchas maneras, habló Dios a los hombres por medio de los profetas, pero al llegar a la plenitud de los tiempos, nos ha hablado a través de su Hijo muy amado. O sea, la plenitud, la cima más alta, la cima ahí insuperable, o sea, porque ya nos habló por Él. O sea, ya nos habló por la persona de su Hijo. O sea, y dice, aquí qué bueno que tomé el texto de Juan 1:18, dice, a Dios nadie lo ha visto, su Hijo único es quien nos lo ha revelado. O sea, nosotros tenemos en Cristo la cima más alta y una cima insuperable. O sea, nada ni nadie puede hablar algo que supere lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque ahí estaba Él que nos estaba hablando personalmente, en persona, diríamos coloquialmente. Entonces, la cima de la revelación en Cristo, pues la iglesia lo toma con mucho celo. En este caso, sobre todo, conservando el depósito. O sea, ya nos habló, ahora cuida y transmítelo. Vino todo lo que es la tradición oral, o sea, y después el texto escrito. Por eso San Pablo le advierte a Timoteo, guarda el depósito. ¿Pero cuál depósito?
la palabra. Se evitan las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. Pues tú conserva la fe. ¿En qué? En la palabra, en lo que Dios nos ha revelado. Por eso fíjate, y ese texto ojalá que lo ubiques. Y lo digo sin ahorita meternos en ese tema, pero sí poniéndolo sobre la mesa. Yo marco una diferencia de cualquier expresión religiosa de lo que nos hablan, lo que es la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, lo que son los testigos de Jehová y lo que son la Iglesia de la Luz del Mundo, a la así llamada Iglesia de la Luz del Mundo. Porque todos ellos niegan que en Jesucristo esté la plenitud. Y entonces surge un libro del Mormón y luego surge, bueno, que el apóstol es el que ahora, como si fuera Jesucristo, nos habla. Y bueno, respetamos, porque el respeto es la virtud que tenemos que ofrecer. Pero dice San Pablo, Gálatas 1:6, lo puse el texto, lo puse textual. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo, fíjate, aun cuando yo, Pablo, nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, sea condenado. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, así sea yo o un ángel, es que se le apareció un ángel, aunque sea yo o un ángel, sea maldito. ¿Por qué? Porque ¿qué me puede enseñar un ángel si Dios ya me habló en su Hijo? ¿Qué puede hablar otro apóstol, entre comillas, si ya me habló Cristo, el Hijo de Dios? Pues bueno, ya Dios habla, es la esencia de la vida cristiana, y ahora, bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Escuchar y conservar, guardar el depósito. Recuerda que es lo esencial en un administrador, la lealtad. Por eso dice el apóstol, aún yo mismo o un ángel, si le dijera algo que no sea leal a lo que ya se nos dijo, sea maldito. Entonces, la iglesia debe ser leal al evangelio de Cristo. Adelante. Les hablaba que la revelación es la autoapertura de Dios y la escucha es la autoapertura del hombre. Y así, bueno, todas las dudas que teníamos sobre Dios, Dios las ha revelado. Atrás, café, por favor. La infinita pregunta del hombre acerca de Dios, Dios la ha respondido con la respuesta infinita, que es el mismo. Entonces, nuestra escucha es la fe. O sea, mi fe cristiana es aceptar la palabra de Dios. No es la creencia. Aquí quiero que marques la diferencia entre la fe y la creencia. La creencia es un razonamiento y cuando alguien dice, bueno, cada quien tiene su creencia y tú tienes tu creencia, tú tienes tu creencia, él tiene su creencia, el padre Rogelio tiene su creencia, los que están escuchándome tienen su creencia. Ah, sí, es real, o sea, porque la creencia es un juicio de razón y al final de cuentas, pues Dios te dio neuronas para que tú tengas capacidad de tener tu creencia. Pero la fe no es creencia, sino la fe es una virtud teologal, donde Dios me concede su gracia para adherirme a su palabra, a la revelación, que debe ser asumida o asimilada en esa autoapertura mía, que se llama fe.
El problema es que hoy no queremos escuchar a Dios. Y el mandato de Shema, escucha a Israel, pues no lo escuchamos, porque hay mucho ruido y hay incapacidad de respuesta a esa palabra. O sea, de pronto, el Señor dice que se endureció el corazón. De hecho, es el texto de la primera lectura. Se endureció el corazón. Y dice el Salmo 94, que es el salmo responsorial del día de hoy: ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Pues en ocasiones no hemos aprendido a hablar porque no hemos sabido escuchar. Adelante, hablando acerca de esta autoapertura, lo importante es oír, pero también escuchar. Y esa es la diferencia. La actitud de aquel que escucha, a diferencia del que solo oye, la escucha es con el corazón abierto y un corazón dispuesto al cambio. Oír no nos compromete, o sea, tú puedes estar oyendo ahorita como yo estoy oyendo el ruido de los carros, pero me estás escuchando a mí. Puede haber afuera de tu casa ruido que oyes, pero lo que estamos ahorita en este ejercicio de oración, que dentro de un ejercicio de hablar, de comunicarnos a partir de lo que Dios nos habla, me estás escuchando. Ayer, en la jornada el encuentro del mundo del trabajo, pues obviamente muchas cosas por plataforma, pero hubo una conexión muy bonita con una persona de Oaxaca, de una industria que se llama Oaxacanita, que es un chocolate, un chocolate Oaxacanita, busca Oaxacanita. Y bueno, lo maravilloso es que la persona que nos estaba hablando sobre el proyecto estaba en un lugar sin duda paradisíaco, porque se oían pajaritos y pajaritos, o sea, era pues algo que muy predominante, se oían pajaritos, pajaritos, pajaritos. Y de hecho, en efecto, digamos, el moderador le refiere, o sea, efectivamente, yo le dice, sabemos que estás en Oaxaca, en la montaña, porque escuchamos muchos pajaritos, o sea, eh, era esa situación. Uno oye y uno escucha. Oigo el ruido, oigo que timbró ahorita la campanilla, no sé si la oíste, pero escuchar es un ejercicio de un corazón abierto y dispuesto al cambio. Oír será siempre una disposición exterior, mientras que escuchar es una disposición interior. Y escuchando con el corazón abierto la palabra de Dios, pues nos vamos a empezar a dar cuenta de que el diálogo entre Jesús y aquel escriba del Evangelio se da en una forma que significa mucho en sí mismo. Fíjate cómo el escriba se siente comprendido por Cristo. Y el escriba le va a decir, no viene aquí el texto, dice, tienes razón, Señor, que amar al Señor y amar al prójimo valen más que todos los sacrificios y holocaustos. Adelante, hoy ubicamos cuál es el mandato de Dios. Shema. Aquel escriba experto en la ley abre el argumento con la esperanza de saber cómo piensa Jesucristo. Sí, dice el Evangelio que se unieron fariseos y saduceos y un experto en la ley se acerca y le pregunta. Pero cuando escucha qué clase de maestro es Jesús y cuál es el mandamiento principal que está por encima de todos en la enseñanza de este rabino, se siente profundamente alegre y agradecido. Y responde que tal vez, o sea, con tal elocuencia que Cristo al mismo tiempo le va a decir, no están lejos del reino de Dios. Y bueno, este mandato llega a nosotros como cristianos, que hemos oído el primer mandamiento de la ley de Dios, donde el Señor
nos dice, escucha Israel, escucha, pueblo de Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo más valioso que sacrificio y que holocausto. ¿Qué es lo más valioso? Amar a Dios y amar al prójimo, sí. Pero sobre todo escuchar. Porque Dios habla. Hace falta que escuche. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.